Gracias a todos por venir y por considerar que este curso merecía la pena como para repetirlo no una ni dos, sino hasta 3 veces. Porque ya he podido estar en Huelva con otros compañeros dando este curso y mañana se va a repetir, va a haber otra edición y también en Málaga. Voy a intentar empezar, cuando decía que lo que quería era que saliéramos de aquí con una idea de lo que es la descripción archivística, voy a intentar al menos, y vamos a ver, o al menos voy a plantear, lo que entendemos por descripción archivística. Obviamente la descripción archivística es un proceso de la gestión documental, de nuestra profesión, que es un proceso básico. Y cuando hablo de un proceso básico, me refiero a que no es sencillo precisamente, sino que está incardinado en nuestro desarrollo profesional. Prácticamente no hay archivo ni archivero que no se dedique en algún momento de su jornada laboral a describir, en mayor o menor medida. Todos los archivos describen sus fondos y sus documentos. Todos los archiveros han descrito determinados documentos o determinadas agrupaciones documentales en algún momento. Y es algo inherente a nuestro trabajo. Es más, es tan inherente que yo tengo un compañero, ahora tengo el privilegio de trabajar con él en la Asociación de Archiveros de Castilla y León, se llama Francisco Fernández, y una vez, hablando de la comisión y de las normas españolas, me dijo, ya, pero es que la descripción no es tan importante ya, porque mira lo que ha pasado con la norma ISO 15489. ¿Conocéis esa norma? Pues en la norma ISO 15489, en la segunda versión que ha habido, que ha sido aprobada hace un par de años, me dijo, claro, es que en la ISO 15489, donde se definen todos los procesos clave de gestión documental, la descripción ha desaparecido, ya no se considera un proceso para la gestión de los documentos. Entonces no será tan importante, ¿no crees? Y digo, bueno, Paco, depende de cómo lo veas. Porque si lees cada uno de los procesos que vienen identificados en la ISO 15489, para que se puedan llevar a cabo todos y cada uno de los procesos, en todos es necesario describir, llevar a cabo determinadas fases y determinadas actividades de la descripción. Desde el proceso clave, el nuevo proceso clave de la norma ISO 15489, que es la identificación y valoración, no se puede llevar a cabo si no se hace una descripción y no hay un proyecto de descripción para la gestión de los documentos. Y así con todos los demás. Entonces, es verdad, ya no está definida la descripción archivística como los demás procesos. ¿Por qué? Porque ha escalado en el nivel, porque ahora es que es inherente a todos. Hasta el punto de que se ha diluido en el conjunto de la gestión documental. Por eso creo que es, además, no solo que es un proceso estratégico o transversal, sino que además ha sido muchísimas veces interpretado a lo largo del tiempo. Quizá es de los procesos en los que los archiveros más hemos teorizado sobre él desde el comienzo de nuestra profesión, porque formaba parte inherente de nuestro trabajo. Y no solo eso, es que la descripción en archivos, iba a decir en los últimos años, pero en realidad creo que desde hace también bastante, ha ido creciendo exponencialmente, ha ido aumentando no solo el ámbito de actuación, sino el objeto de trabajo. Ha ido experimentando una evolución radical acompañada precisamente de la evolución en otros aspectos, como pueden ser las tecnologías, el desarrollo de otras líneas de actuación paralelas, lo que ha hecho que la descripción en archivos esté ahora mismo en una fase de continua evolución. Y hasta el punto de que, tal y como ahora podemos hablar aquí de la descripción en archivos, no tiene nada que ver a cómo se entendía la descripción en archivos, por ejemplo, hace 15 años. O como se entendía la descripción en archivos hace 30 años. Es un proceso que ha cambiado completamente. Pero bueno, para intentar hablar de eso, de ese mismo proceso, sí que quiero centrarme en qué entendemos por la descripción en archivos y para qué describimos en archivos. Y sobre todo ya desde el punto de vista de la normalización, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué normalizamos? ¿Cómo podemos definir la descripción archivística? Bueno, aquí ahora mismo tampoco voy a entrar a hablar de definiciones de autores, pero sí es verdad que podemos contemplar la descripción archivística, o al menos su definición, desde un punto de vista teórico o abstracto, desde dos perspectivas. Desde una perspectiva meramente intelectual o desde una perspectiva bastante más práctica. Desde la perspectiva teórica, aquí los archiveros hemos sido bastante prolijos a la hora de definir
y plantear definiciones de la descripción archivística. Como digo, es un proceso inherente, natural, en nuestro trabajo, y prácticamente no hay autor que haya hecho un manual de archivística que no haya ofrecido una definición propia de lo que es la descripción archivística. Alguno incluso lo ha ofrecido más de una vez, diversas definiciones de descripción archivística a lo largo del tiempo. En ese sentido, existen muchísimas interpretaciones de lo que es la descripción en archivos, desde el punto de vista teórico. Hay muchísimas definiciones, algunas de ellas, como digo, son de autor, están en manuales, otras están incorporadas en diccionarios o en glosarios oficiales, como puede ser el diccionario de terminología o vocabularios en normas, y ofrece un panorama muy heterogéneo. Sí es verdad que todas las posibles definiciones que se han dado de descripción archivística hay que tener en cuenta dos cosas. Que cada una de ellas es una definición que está adaptada a su tiempo específico y a los recursos que los archiveros teníamos en ese momento en el que se hace esa definición. Y lo comento aquí porque precisamente, por ejemplo, hay un elemento, pongo un ejemplo. Theodor Schellenberg definió la descripción archivística maravillosamente. Ahora bien, la definió en los años 60, cuando no había ordenadores en los archivos. Entonces, es verdad que es una definición teórica, pero es una definición teórica adaptada a una década y a un momento en el tiempo que no es el mismo que tenemos ahora. Ni disponemos de los recursos, ni los mismos recursos que tenía Theodor Schellenberg entonces, ni concebimos, por ejemplo, los usuarios de la misma manera. Así puedo poner más ejemplos con definiciones de descripción archivística que son definiciones magníficas, pero que se dieron en los años 80, en los años 90, y que a día de hoy tienen un difícil encaje en la forma en la que estamos concibiendo este proceso. Como digo, son definiciones teóricas que abordan la descripción archivística desde un punto de vista abstracto o intelectual, que están adaptadas a su tiempo, pero eso sí, todas ellas comparten al menos o tienen un elemento común, que es que lo que ofrecen, tal y como conciben la descripción, es representar información, ¿no? Recoger datos para hacer accesibles los documentos a determinados usuarios. Eso es un elemento que sí que es cierto que está presente en todas las definiciones teóricas. Por ese motivo, yo, si tuviera que elegir una definición de descripción archivística, me quedaría con la del vocabulario del estándar NEDA, el estándar NEDA-VOC, básicamente porque es muy simple y es lo que y no entra a mayores detalles. Bueno, aparte de que es probablemente de las últimas. No es la última, creo, pero es de las últimas. En ese sentido, es muy sencilla y define la descripción archivística como la elaboración, representación de información de documentos y de otras entidades archivísticas. Es una definición suficientemente clara y sucinta en la que entra o da cabida a cualquier tipo de usuarios o facilita o no se centra en determinada finalidad, como podía pasar, por ejemplo, en definiciones de descripción archivística en los años 60, que iban orientadas a dar respuesta a un determinado perfil de usuario, y en cambio ahora no, ahora se ha ampliado bastante, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de las perspectivas teóricas, y como digo que hay muchas y variadas, los autores o los archiveros, la comunidad archivística se ha centrado mucho en la perspectiva teórica, pero en cambio en la perspectiva práctica yo creo que no ha habido esa misma intención. Abordar la descripción archivística como un proceso práctico, como una actividad práctica, desde una perspectiva eminentemente pragmática, no ha habido tantos teóricos que la aborden, ¿no? En ese sentido, si para intentar abordar esa definición pragmática o más práctica, debemos entender que si la descripción archivística asumimos que es un proceso de gestión documental, y entonces entendemos que un proceso, desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones o desde cualquier punto de vista del management en general, un proceso es una secuencia que se repite a lo largo del tiempo, de actividades que se repiten a lo largo del tiempo para poder llevar a cabo algo, ¿no? Pues si entendemos que la descripción archivística es un proceso, entonces debería poder definirse así, como una secuencia de actividades que se repiten a lo largo del tiempo para conseguir algo, ¿no? De esa forma, ¿cómo podríamos definir la descripción archivística? Como si fuera una actividad, una secuencia de actividades. Pues lo cierto es que, como digo, desde la teoría, los teóricos no han hecho este acercamiento, sino han pensado más en qué se hace y para resolver o para dar respuesta a determinadas necesidades de algún grupo de usuarios. Pero en cambio sí que, como digo, desde el punto de vista más práctico sí que es posible hacerlo.
¿Y cuál sería la secuencia de actividades que se lleva a cabo en la descripción archivística para poder entenderla como un proceso? Bueno, pues entendemos que la descripción archivística, la primera actividad sería, la primera actividad sería identificar información e introducir esa información en forma de datos dentro de un sistema para que se pueda ver, mostrar o visualizar y se pueda utilizar esa información. ¿Comprendéis la secuencia? Como veis, es una secuencia de actividades, de acciones, que se puede repetir a lo largo del tiempo, tantas veces como sea necesario para poder crear descripciones archivísticas, y ahí tendríamos una definición práctica de lo que entendemos por descripción en archivos. ¿Seguís el hilo? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno, pues ahora voy a hacer un parón pequeñito y voy a intentar presentar un caso de ejemplo de una descripción y vemos cómo se puede asimilar estas definiciones o qué entendemos por descripción archivística en este caso. Mirad, este es un ejemplo que me gusta poner porque el documento, me parece magnífico. Imaginaos que tenemos este documento y queremos describirlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, es un documento normal, un poco una letra preciosa. Y vamos a trabajar e intentar hacer una descripción de este documento, ¿vale? Os voy a poner ahora dos ejemplos de descripciones de este mismo documento. Y me gustaría que las valorarais. Y creo que además lo vais a poder ver bien. No sé si se puede hacer zoom. Está superpuesta una a otra, pero bueno, no hace falta ver. A ver, ¿cómo puedo hacer un zoom o algo? No. No. Bueno, yo creo que no hace falta que se vea el zoom. ¿Veis aquí? ¿Veis el ratón? Moverle. Esto es una descripción del documento. Como veis, estamos hablando de, teóricamente, la descripción archivística es representar información, ¿no?, sobre un documento para dar respuesta a alguna necesidad, a alguna demanda. Aquí lo que tenemos es una descripción de los elementos en los que componen el documento. Es una descripción de los elementos, es decir, moleculares, no, de los componentes, de los elementos que forman el documento, desde un punto de vista físico-químico. Antes preguntaba si esto era, en otras ocasiones este ejemplo lo lanzaba preguntando, esto es una descripción del documento, pero aquí ahora ya me lo voy a adelantar, porque sí, es una descripción del documento. Ahora bien, si la comparamos con la que hay aquí, que es otra descripción del documento, es completamente distinta. La información que tienen las dos descripciones es distinta. ¿Los veis? ¿Las veis? ¿Cuál de las dos descripciones está normalizada, por decir de alguna manera? Atreveos, alguien. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Vale. Bueno, es una posibilidad. Sí, vale. ¿Cuál de las dos descripciones van a entender mejor nuestros usuarios, los usuarios de nuestros archivos? Esta, que está en un idioma, como dicen algunos compañeros o gente que viene al archivo donde yo trabajo, por ejemplo, dicen, es que esto está en un idioma que no entiendo. ¿Esta o esta otra? ¿Cuál creéis? Porque esta pregunta tiene enjundia, porque hay mucha gente que esta descripción no sabe lo que dice, pero en cambio aquí entienden perfectamente lo que dice, entienden perfectamente que este documento está compuesto por celulosa, agua, por grasas vegetales, por óxido de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, desde el punto de vista archivístico, podemos ver que la descripción trasera, la de la composición física del documento, podemos decir que no nos interesa, desde un punto de vista archivístico. Que nos interesa más la segunda, ¿no?, la que está abajo, que es una transcripción, tampoco es una descripción usual, por decir de alguna manera, ¿no? No es una descripción archivística. Pero de las dos nos interesaría la de abajo. Ahora bien, imaginaos que a nuestro archivo viene una persona que lo que le interesa saber es los oligoelementos que conforman el papel de los documentos para saber el origen donde fueron fabricados las fibras del papel, donde fue fabricado el papel. ¿La transcripción le interesaría? No, ¿verdad? Lo que le interesa es la otra, la composición física. Ver el porcentaje de goma arábiga en el papel o
la proporción del ácido tánico para poder distinguir el origen de la fábrica donde fue creado este papel. Como veis, en realidad son descripciones, son representación de información sobre ese documento que dan una respuesta a un determinado perfil de usuarios. ¿Vale? A lo mejor la primera a nosotros no nos parece interesante, pero puede que haya un porcentaje de usuarios a los que les resulte interesantísimo. Otro caso muy similar, que a mí me ha ocurrido en el archivo donde yo trabajo, hemos tenido consultas referidas a las marcas de agua que aparecen en los documentos del siglo XVI y XVII en nuestro archivo. Porque, claro, la marca de agua es un elemento clarísimo, sobre todo en documentación manuscrita del antiguo régimen, era un indicativo claro para poder identificar el oficial y el taller y el oficio donde se realizaron esos papeles. Entonces, conocer las marcas de agua de los documentos que hay en un archivo como el en el que yo trabajo, donde era una institución que recopilaba documentos de prácticamente la mitad de nuestro país, era una fuente muy rica para obtener información. ¿Qué ocurre? Que nosotros en el archivo no prestamos atención a ese tipo de información. Entonces no podemos ofrecer la información que quería este tipo de usuario. Una pena, porque la información que teníamos era muy valiosa. Pero bueno, os lo pongo como ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí os paso dos descripciones. Como veis, tampoco es necesario verlas con detalle, ¿vale? Aquí la información es más o menos la misma. ¿Cuál de las dos? Pero una, esta, está estructurada según la norma ISAT-G y esta otra no. O aparentemente no. ¿Cuál de las dos está más normalizada de las dos? ¿La de arriba? O sea, la de atrás, la de la izquierda. Sí, la información está partida o presentada según los elementos de ISAT-G, ¿no? Vale. ¿Cuál de las dos descripciones va a entender mejor nuestros usuarios? ¿La de la izquierda? ¿Esa? ¿O la otra? La otra. Sí. En realidad la información es muy parecida, por no decir la misma, solo que la primera, la más normalizada, no la van a entender nuestros usuarios. Qué raro, ¿no? Pero puede ser. Bueno, lo cierto es que esta segunda descripción es la descripción formato cartela. Me encanta llamarla así porque en realidad eso es una cartela de un documento. La información es prácticamente la misma, la presentación es distinta. Pero sí es verdad que probablemente los usuarios en general van a entender mucho más esa segunda, la descripción de la derecha, el registro descriptivo de la derecha, porque además muchos de nuestros usuarios no les importa el nombre de los elementos informativos, ¿no? Sigamos. Aquí tenemos dos descripciones, ¿vale? A lo mejor no se ve muy bien por las líneas de la pantalla, pero son también dos descripciones. Tenemos aquí una, donde hay toda esta cadena de caracteres compleja, y luego tenemos aquí otra, donde la información está presentada de otra manera. ¿Cuál de las dos es la que está más normalizada? ¿Ninguna de las dos? ¿Las dos? Las dos están normalizadas, sí. Bueno, esta, la de la izquierda, la del extremo superior izquierdo, es una presentación de esta misma descripción en formato EAD, ¿vale? ¿Cuál de las dos van a entender mejor nuestros usuarios? Obviamente la otra, sin duda. Sin duda alguna es la que van a entender más, ¿no? Y es más, no solo la van a entender más, es que probablemente es la que más útil les sea incluso de todas las que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque no solo en la propia descripción no solo se ofrece información sobre el documento, es que se ofrece una imagen del documento para que la gente pueda consultarlo directamente, ¿no? Bueno, yo sé que estos ejemplos quizá resulten un poco absurdos y sobre todo desde un punto de vista de decir, bueno, vale, pero ¿para qué? Bueno, y si yo os dijera que en realidad para poder hacer todas estas versiones de las descripciones, de esta descripción de este documento, en realidad todo forma parte de la misma descripción. Solo se ha hecho un único registro descriptivo y lo que se está mostrando son diversas formas de visualizar esa descripción. ¿Me creeríais? Tenéis que hacer un acto de fe porque habéis venido a aguantarme durante 4 horas. ¿Vale? Pues en realidad lo que habéis visto son diversas formas de visualizar una misma descripción que puede haber sido hecha por una misma persona, solo que en cada una de esas
facetas o de esos interfaces, de esas descripciones, se muestra la información acotada para cada perfil de usuario. Desde el punto de vista que, por ejemplo, nosotros como archiveros hemos podido incorporar la información según esta estructura, pero luego esa estructura queda almacenada en un código que a mí no me importa cómo sea, y luego este código puede ser visualizado de múltiples maneras en función de cómo lo deseen nuestros usuarios. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Os parece? ¿No os parece? ¿Sí? Ahora, según vayamos avanzando, probablemente entendáis un poquito más esto. Antes siempre me gusta decir que en realidad de todas estas descripciones la más normalizada es esta. ¿Vale? Aunque no lo parezca, porque muchas personas todavía pensamos que esta es la forma más normalizada, porque obviamente cumple con la normativa, cumple con los elementos de ISADG. Veremos ahora por qué yo precisamente opino que esta es la más normalizada de todas.